Este 30 de abril, la Corte de Apelaciones le otorgó la libertad condicional a más de 1.800 reos y pocos días después, varios de los que fueron beneficiados con esta medida se encuentran nuevamente recluidos por haber cometido algún tipo de delito. Para hablar de este tema, estamos hoy día con Marcelo Sánchez, él es el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo está, Marcelo? Muy bien, Lucas. No sé si vio ayer la encuesta Academia. Sí. En donde un 81% de los encuestados está completamente en contra de esta medida. Por eso le quería preguntar, ir como al punto rápidamente, ¿usted considera que es peligroso otorgarle la libertad condicional a toda esta cantidad de reos? A ver, yo creo que la gran preocupación de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, tiene que ver más bien con que si es que efectivamente el tener una persona en la cárcel que sale de la cárcel significa que esa persona sea realmente rehabilitado y se va a reinsertar en la sociedad. ¿Y qué es lo que nos sucede? Que cuando vemos estas liberaciones masivas, que en realidad son excarcelaciones que dicen relación con un cumplimiento de condena, la libertad condicional no significa que se extingue la pena, significa que la pena se cumple de manera libre hasta el término de la condena, y para eso hay todo un proceso donde el preso que ha salido excarcelado va a firmar regularmente, hay alguna suerte de acompañamiento del hoy día llamado servicio postpenitenciario, el antiguo patronato de reos, y en la práctica lo que sucede con la cárcel es que no reinserta. Después de un año, después de 2 años, después de 3 años, te vas a dar cuenta que el 70%, entre el 60 y el 70% vuelve a reincidir. Entonces la gran pregunta de fondo es si la sociedad efectivamente tiene esta percepción de inseguridad provocada por esto, tiene más bien que ver con una mala evaluación que también la sociedad tiene respecto de la reinserción de las personas que están privadas de libertad. La medida de la libertad condicional, de alguna forma lo que busca es ir paulatinamente acercando a la persona, al interno, al preso, irlo acercando a su reinserción social. Y eso como medida es adecuado si tú lo miras en abstracto, si miras, bueno, mira, va a haber un proceso de inserción paulatina y esa inserción paulatina va a permitir que se reinserte más. De hecho, las personas que logran salir por libertad condicional reinciden menos que las personas que cumplen el total de su condena. Estamos hablando de tasa de un 50, un 60 versus un 35, un 40%. Entonces, hay algo que nos está diciendo, que efectivamente es un mecanismo que va acercando hacia la reinserción de la persona. Más bien, habría sido mucho más lógico si ese conjunto de personas que salieron liberadas podrían haber tenido penas, por ejemplo, alternativas o sustitutivas que tienen tasas de reincidencia mucho más bajos. O sea, si nosotros pensamos en la libertad vigilada, que también como proceso de reinserción es bastante más efectivo, porque hay un acompañamiento de un delegado, por ejemplo, donde no solamente tienes que ir a firmar, sino que tienes que ir a rendir cómo ha ido avanzando en el proceso de reinserción. Si tuviéramos, por ejemplo, tribunales de ejecución de penas que fueran especializados, donde hubiese jueces especialistas en los procesos de reinserción, claramente tendríamos una situación totalmente distinta. Y la comunidad también se sentiría mucho más segura en escenarios como el que está pasando hoy día. Pero es perfectamente comprensible que la ciudadanía hoy día esté atenta, esté alerta, esté preocupada, porque los mecanismos de reinserción que hoy día existen no están dando buenos resultados. Pero usted lo considera, usted personalmente, ¿usted lo considera que esto fue una buena medida? Yo creo que no. Yo creo que en la medida que se hace una liberación de manera poco prolija, en el sentido de pensar que todas estas personas no tienen necesariamente la habilidad de poder reinsertarse socialmente, ni tampoco van a tener el acompañamiento. Fíjate que menos de un 3% pueden participar de estos programas de reinserción al interior de las cárceles. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta un servicio de reinserción social efectivo, nos hace falta un control preventivo social del delito, donde los distintos actores, educación, salud, vivienda, estén trabajando por la inserción de la persona que sale de la cárcel. Entonces, cuando son estas liberaciones muy masivas, que pueden estar estrictamente apegadas a derecho, o sea, acá no hay ningún cuestionamiento en decir, mira, ¿sabes qué? La comisión falla en algo que no pudo haber fallado. Efectivamente, ellos
tienen la facultad de generar esta liberación, pero los elementos que se tienen a la vista para esa liberación no dan cuenta necesariamente de la capacidad del imputado, de la persona que está condenada, para poder acceder a un mecanismo efectivo de reinserción. Y yo creo que ese es el elemento de fondo, el discernimiento que hay acá en la instancia administrativa para poder promover la libertad condicional de una persona. Acá no nos olvidemos que hay un decreto ley que es el que rige los permisos, que es el que rige también los beneficios y que también rige las libertades condicionales, que es de instancia administrativa, que la tiene Gendarmería. Y en consecuencia, estas comisiones de jueces integradas no lo hacen en virtud de su fallo jurisdiccional, sino que lo hacen en virtud del apoyo a la instancia administrativa que es Gendarmería. Por lo tanto, el peso específico que tiene Gendarmería cuando da una opinión respecto a una persona que se va a reinsertar o no se va a reinsertar, debe ser clave y debe ser predominante, porque si no lo es precisamente esa la instancia que tiene que ser resuelta. Fíjate que los jueces, cuando se constituyen en estas comisiones, no lo hacen en cuanto jueces, porque finalmente ellos se expresan respecto a una sentencia o de una condena que hizo un tribunal, que lo hicieron jueces en su función jurisdiccional. Lo que hacen estos jueces lo hacen en función del apoyo de la instancia administrativa, que es, en el fondo, apoyar a Gendarmería en el proceso de excarcelación a través de libertades condicionales. Entonces, lejos pudiera haberse tomado una medida sin considerar a fondo aquellos elementos que la misma Gendarmería pone a disposición de las comisiones. Yo creo que ahí está el error, y que me parece que es también un llamado de atención a decir, perfeccionemos el mecanismo de las libertades condicionales, entendiendo que las libertades condicionales son un derecho. Significa el cumplimiento de una pena, significa que ese cumplimiento de la pena se va a hacer en el medio libre, de alguna forma controlada, pero que hay que mejorar ese control, que hay que mejorar los mecanismos de reinserción, que hay que mejorar la determinación de aquel perfil que realmente se va a reinsertar cuando salga de su excarcelación. ¿Qué pasa? Porque ya claramente aquí el gran tema, como usted lo ha mencionado, es el tema de la reinserción social, claramente. ¿Cómo se hace en el fondo para mejorar este tema de la reinserción a la sociedad? Lucas, es un tema tremendamente complejo porque piensa que las personas que llegan privadas de libertad son personas que tienen altos niveles de exclusión social. Cerca del 90% no termina su educación. Cerca de un 60% son consumidores problemáticos de droga y alcohol. Un 65% abandonó su hogar antes de los 18 años. Un 60% vivió en barrios que tenían violencia. Entonces, hay condiciones de entorno que son tremendamente potentes. Entonces, cuando hablamos de reinserción, en realidad estamos hablando de inserción. Estas personas por primera vez vienen a insertarse en ciertas condiciones ya prosociales dentro de una sociedad donde evidentemente las oportunidades no estuvieron dadas para que ellos tuvieran conductas prosociales. Entonces, además hay modelos parentales equivocados que condujeron a que se juntaran con amigos que se vinculaban al delito, papás que no estuvieron presentes. 1 de cada 4 internos ha tenido a su papá preso. 1 de cada 2 ha tenido un adulto responsable preso. Entonces esos modelos parentales son complejos. Entonces acá no basta con decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a solamente dar oficio, solamente vamos a dar trabajo. Acá hay que tener una mirada mucho más profunda del contexto global de la sociedad, de crear mecanismos de inclusión efectiva. Por eso que yo te decía que hay que crear un sistema de prevención del delito basado en condiciones de inclusión social, donde educación, salud, vivienda y todos los ministerios, desarrollo social, etcétera, trabajen en conjunto para crear condiciones de inclusión. Solo en la medida que tengamos eso, la posibilidad de volver a delinquir va disminuyendo radicalmente, y entendiendo que esto es una enfermedad crónica, que la delincuencia es una enfermedad crónica que tiene múltiples entradas y múltiples salidas, y que va a haber gente que va a reincidir, pero que probablemente si cuenta con un trabajo estable, si cuenta con modelos parentales adecuados, cerca de un 70% rompe las trayectorias delictivas si es que cuenta con aquellos elementos mínimos que le permitan reinsertarse. Por eso que te digo que la reinserción es un tema complejo, pero es parte de la agenda larga, es parte de poder pensar como sociedad cómo somos capaces de ir hacia los factores de riesgo que generan las trayectorias delictivas, factores de riesgo que están en entornos degradados, en entornos violentos, en falta de habilidades parentales, en problemas mucho más serios como el acceso a la educación, el acceso a la salud. Fíjate que un 30% de las personas que llegan a la cárcel no tenían ningún sistema de salud, ni siquiera de indigencia. Entonces, ojo,
ojo con cómo nosotros estamos abordando este problema. Ya la reinserción de las personas privadas de libertad no pasa a ser un tema ajeno, que podamos llevarlo a la periferia. Hoy día es parte de la agenda pública de seguridad. Hoy día tenemos que entenderlo como un elemento integrante de esta agenda larga y que hace necesario que pongamos el foco particularmente también en aquellos jóvenes y niños que hoy día se están involucrando en el delito, en preocuparnos de aquellos 200.000 niños que hoy día tienen consumo problemático de droga y alcohol, en preocuparnos de quizás de esos 150.000 niños que están en riesgo de desertar, de los 4.000 niños que son abusados, que son explotados sexualmente. O sea, hoy día nuestra infancia está desprotegida. Hoy día nuestra infancia no tiene ni siquiera el derecho a vivir en familia cuando tiene 10.000 niños, más de 10.000 niños internados en los centros de Sename, donde no hay procesos o proyectos de reunificación familiar que permita que esos niños tengan la posibilidad de vivir en una familia. Es un problema que en el fondo viene de base. Mira, el 50% de las personas que están privadas de libertad, en un estudio que nosotros hicimos, el primer estudio de exclusión de las personas privadas de libertad que hicimos junto a Paz Ciudadana y Gendarmería, el 50% había pasado por centros de Sename. Es decir, el Estado había tenido en su seno de protección a esos niños y terminaron presos. Entonces, aquí no nos podemos hacer los locos. Acá tenemos una agenda larga, tenemos que preocuparnos de la infancia, tenemos que proteger la infancia si realmente queremos no tener que llegar a la reinserción, dar oportunidades de inserción efectiva a toda la gente para que el delito no sea una alternativa. Solo así, si nosotros nos preocupamos de esa agenda larga, nos preocupamos de los niños, nos preocupamos de la rehabilitación y de la prevención por sobre todo, vamos a lograr tener una agenda de seguridad efectiva. No se soluciona esto con tener el presupuesto histórico más alto en materia de seguridad. Hoy día tenemos un 6% del presupuesto público dedicado a seguridad. ¿De qué nos ha servido si las cifras de victimización siguen extraordinariamente altas, aunque tengamos cambios marginales en algunos delitos, pero son marginales, considerando la inversión que se ha hecho en materia de seguridad? Necesitamos un control inteligente del delito, necesitamos preocuparnos de que las policías actúen coordinadamente, que los tribunales sean eficaces en la persecución penal, necesitamos preocuparnos de la prevención de los factores de riesgo que involucran el delito y necesitamos preocuparnos de la reinserción efectiva, con un servicio que realmente sea especializado, con tribunales que se preocupen de la ejecución de pena, para que no se quebranten y que finalmente se trabaje en la rehabilitación. ¿Qué pasa ahí con el tema de la reinserción? Porque ustedes en la Fundación tienen una serie de programas, tengo entendido. ¿Ustedes les hacen un seguimiento a estos reos en el fondo para ver cómo se están reinsertando, qué es lo que está pasando, qué es lo que va pasando con ellos después de que salen en el fondo de la cárcel? Nosotros estamos en ese proceso precisamente con las mujeres que están saliendo del CPF, hemos estado trabajando durante varios años en ello, con una complejidad adicional. Las mujeres que trabajan, o sea, que han estado en el CPF, tienen que volver a reinsertarse en su núcleo familiar. Y por Dios que es importante porque son muchas veces jefas de hogar. Y es lo que yo te decía, 1 de cada 4 personas que delinquen y que terminan en la cárcel han tenido un papá preso. Entonces, ahí hay un modelo conductual que hay que trabajar desde la oportunidad laboral, que hay que trabajar desde la conexión con las distintas entidades de la red de protección social del gobierno, que hay que trabajar con la sociedad. Porque es un tema súper importante. Cuando hoy día tenemos un decreto ley 409 que tiene un sistema muy engorroso para eliminar antecedentes una vez que has terminado tu condena, se transforma en una segunda condena que impide que esas mujeres, por ejemplo, puedan encontrar un trabajo estable y permanente, que se dispute a la red que te ofrece el narcotraficante, que te ofrece. ¿Por qué? Porque ellos, particularmente en el CPF, donde hay un alto índice de mujeres condenadas por microtráfico, el narcotraficante está en la puerta de la casa, esperando cuando llega la mujer que ha egresado del CPF. Está en la puerta. Y le está diciendo, mire, yo le voy a pagar las 400, 500, 800 lucas que yo le pagaba si usted sigue guardándome el paquetito, si sigue distribuyéndome, si sigue vendiendo. Sigue metida en el mismo ambiente. Pero ¿qué pasa? Tenemos que competir con eso. ¿Y qué pasa con los resultados? ¿Qué es lo que han visto en el fondo con el tema de la reinserción? Yo creo que el tema en materia de reinserción postpenitenciaria es tremendamente débil. Tremendamente débil. Se tiene que avanzar hacia programas que apunten a tener evidencia primero.
O sea, no cualquier programa, no cualquier taller, no cualquier curso, no cualquier va a dar resultados. O sea, acá la inserción real significa estar inmerso en el territorio, significa trabajar con la comunidad, significa crear redes locales de apoyo, significa también preocuparse de que esas mujeres que son jefas de hogar van a necesitar un trabajo permanente y estable adentro de la casa, muy cercana. No sacan nada con sacarla del territorio y dejar desprotegida a su familia. Entonces, tienes que ser inteligente en la forma de administrar los recursos para la reinserción social con base local. Y eso es lo que está faltando. Está faltando una lógica de trabajo con las municipalidades, con los territorios organizados. Nosotros tenemos modelos de inserción territorial donde estos factores de riesgo se abordan a través de comunidades que se cuidan, que es un modelo que hemos desarrollado junto a la Universidad de Washington y que estamos implementando en algunos territorios. Apuntar a la corresponsabilidad social es clave, porque si no, no hay resultado que sea sustentable. Para eso avanzar también en estas políticas que te menciono, solo algunas, el servicio de reinserción social, el control preventivo social del delito con la articulación de los distintos actores públicos, fundamentalmente la base local, que significa el trabajar con los municipios en los programas de inserción, el preocuparnos también de la eliminación de antecedentes del decreto ley 409, tiene que modernizarse, hoy día están las herramientas para modernizarse, para que sea algo de oficio, para que cuando se cumpla la condena, por lo menos en determinados delitos, y particularmente en la población de las mujeres que necesitan un empleo porque su forma de delinquir se hace por razones estrictamente económicas. Entonces necesitamos dar una viabilidad económica a esa persona que está saliendo. Entonces hay que ir avanzando. Faltan políticas públicas en el fondo. Faltan políticas públicas, sobran políticas públicas sin evidencia, sobran políticas públicas que están en el ámbito de lo promocional, pero no en el ámbito real que signifique una inserción efectiva y sustentable. Hay que avanzar en programas basados en la evidencia, hay que preocuparse de la dimensión local de las políticas públicas, del trabajo con los municipios de manera organizada, y no hay que desconocer todo el aporte que hace el tercer sector, el aporte que hacen las fundaciones, la ONG, las organizaciones de base, la sociedad civil. Es un aporte extraordinario, es fundamental y es el sostén hoy día de las políticas de reinserción en nuestro país. Le agradecemos, Marcelo. Entonces a ustedes los dejamos invitados a seguirse informando en emol.com y ojalá que les haya quedado un poquito más claro esta polémica que ya ha estado dando vuelta hace varias semanas aquí en nuestro país.